Hola, buenos días Muy María, buenas, ¿qué tal? muy bien. Bueno, voy a primero presentarte. Hoy estamos con María, más conocida como Nutriendo mi Cambio. Ella en Instagram cuenta con alrededor de 36.000 seguidores, van subiendo cada día. Y ella es nutricionista y está especializada en técnicas del cambio, ¿no? Especialista en técnicas del cambio. Tú corrígeme. No, sí, básicamente yo creo que la gente nos está entendiendo, ¿no? Vale. Me he especializado, sobre todo un poco por los objetivos o necesidades que he ido encontrándome en mi trabajo diario, en técnicas de motivación para el cambio y en habilidades de comunicación efectivas para favorecer la adherencia. Qué guay. Bueno, pues de eso es de lo que me gustaría hablar hoy. En tu cuenta de Instagram, pues bueno, encontramos muchas pautas para ese cambio y además también información súper útil para, bueno, tanto para adultos como para niños. Un poco que es lo que perseguíamos con Trends. Información útil para las familias kids. Y ahora sí voy a presentarme a mí, porque a ti seguramente sí que te conozcan, pero a mí no. Yo soy Marta. Formo parte del equipo de comunicación de Neural y de Neural Kids. Y Trends 22 es un descargable que podéis encontrar en el link de nuestra biografía, en el que hemos recogido cuentas de Instagram que nos parecen muy interesantes para seguir. Cuentas que, bueno, pues que son de salud, que hablan sobre nutrición, sobre psicología, sobre aprendizaje, sobre la crianza. Y las hemos dividido en diferentes meses y cada mes, si nos permiten los influencers, pues sí, iremos entrevistándoles y conociéndoles un poquito más. Y ahora sí, María, te voy a dar paso a ti para que te presentes, para que nos cuentes qué es Nutriendo mi Cambio, cómo surgió esta cuenta de Instagram, también nos hables de los diferentes cursos que tienes y, bueno, en definitiva, que nos cuentes un poquito sobre ti. Genial. Bueno, pues yo estudié nutrición y dietética, terminé como en el 2011, sí, que ya a veces dudo, hace 10 años, y la verdad es que cuando salí de la carrera me sentí súper perdida porque quien nos esté escuchando sabe que en España el dietista nutricionista no está incorporado en la sanidad pública, es muy difícil encontrar trabajo así de primeras. Entonces, bueno, pues ya viendo un poco la situación, me lancé, empecé de autónoma haciendo diferentes colaboraciones y llegó un momento que me apetecía empezar a divulgar aquello que había aprendido, ¿no? Y un poco mi visión, que ya por aquel entonces era la misma de ahora, que es alejarnos de esa restricción, de las dietas, Ujú. ¿no? Y nutrir nuestro cambio de una manera, pues, placentera, disfrutona. Entonces, bueno, pues a partir de esas ganas, ¿no? De divulgar, creé mi propio blog, en plan yo misma con WordPress, Bueno, una plantilla que encontré por ahí, y bueno, pues poquito a poco de esas ganas de divulgar empezaron a surgir nuevos proyectos hasta que ya decidí crear mi propio proyecto y bueno, pues al principio sobre todo lo que hacía era ayudar a mujeres principalmente a mejorar su alimentación y su relación con la comida. Colaboré con diferentes escuelas, instituciones, un poco en esta línea de fomentar hábitos saludables y desde esos inicios hasta hoy, como han pasado 10 años y yo he cambiado mucho, ¿no? Y me he ido nutriendo también de muchas otras cosas, pues a día de hoy, en Nutriendo mi Cambio, lo que van a encontrar las personas principalmente son diferentes formaciones y cursos. Por una parte, público general puede aprender a comer de manera saludable, tanto para familias como personas que quieran aprender a comer, pues ujú, sin dietas, ¿no? Un poco, pues, cómo combinar los alimentos, leer las etiquetas, planificar un menú y ese curso, ujú. pues, está disponible en mi web. Luego hay algún curso más específico de alimentación infantil para enseñar a los peques a comer sano sin obsesionarse y luego diferentes cursos que también son para profesionales, un poco, pues, en la línea de romper con esta cultura dieta, Sí. fomentar una alimentación flexible y alejarnos un poco de esa gordofobia, ¿no? Que hablaremos de alguna manera a lo largo de la entrevista, de ese pesocentrismo que también en la Ujú. etapa infantil a día de hoy pues se sigue poniendo mucho énfasis y que bueno, que en definitiva, tanto a nivel personal como profesional siento que me gustaría pues romper con esas ideas y ayudar a las personas, a las familias y en general a la sociedad a nutrir su cambio, ¿no? Qué guay. Desde una perspectiva diferente. Qué guay. ¿Y cómo surge el momento de lanzarte a Instagram? ¿No? Un poco, ¿cómo surgió?
Pues no recuerdo exactamente desde cuándo llevo en Instagram, pero sí que sé que fue una transición. Yo al principio estaba en Facebook, era la única red Ujú. social que tenía Sí. y además lo utilizaba muchísimo. En Facebook, si no me equivoco, tengo como 10.000 seguidores, pero yo llevo cerca de 2 años sin utilizarlo, o sea, no publico nada. Murió, no me apetecía, no estaba ahí como murió, Ya, murió y ahí lo tengo, que cuando tú publicas en Instagram te da la opción incluso de compartir en Facebook, pero yo ni es que no me apetece, es como, pues, ya, si no voy a pasarme luego por allí, ¿no? Entonces, ya. cuando Instagram empezó a pisar fuerte en el ámbito laboral, fue cuando dije, venga, pues me apetece. Y la verdad que me enganchó bastante porque a mí me gusta mucho lo que es el diseño, la fotografía, ¿no? Y esa parte de mezclar la parte de la foto con el texto como que me Ujú. enganchó y fue un poco Sí. por eso. Estéticamente, enhorabuena porque se nota que cuidas esos detalles que dices a nivel de diseño. Así que Sí, enhorabuena. gracias. Bueno, pues nosotros lo que hicimos el fin de semana fue lanzar una pregunta en formato de sticker en el que, bueno, por una parte comunicábamos que te íbamos a entrevistar y por otra, bueno, pues lanzábamos a la comunidad que nos dijeran alguna pregunta interesante que podríamos hacerte hoy. Y bueno, yo he recopilado unas cuantas, otras que he añadido de forma personal y que te quería, bueno, que quería hacerte y también que las debatiéramos un poco. La primera que tenía presente para abordar es qué hacer cuando un niño se niega a comer verdura. Y aquí Ujú. yo me identifico porque a mi madre sí que le torturé un poquito cuando era bastante niña con el tema de las acelgas. Pero antes había un dicho que era: hasta que no te lo acabes, no te levantes de la mesa. Y al final acabábamos odiándolas todavía más, que era como un poco, bueno, pues eso, contraproducente para ellos. Nos las comíamos, sí, pero yo he odiado las acelgas a lo mejor pues hasta los 25 años, 26. Entonces, ¿qué recomendación nos podías dar para Pues este aspecto? Pues mira, tomando de referencia tu experiencia, lo primero que diría es que no obliguemos a los niños, ¿no? Ni nos obliguemos a nosotros mismos a comer verduras ni cualquier alimento que rechacemos por el motivo que sea, ¿no? Porque esa presión y ese chantaje, ¿no? Que ahí sin querer tu madre lo hacía Sí. con mucho amor y con la mejor intención del mundo, porque es así, pero no sabía, ¿no? Que realmente había esa relación de la estoy chantajeando porque no se puede levantar de la mesa, seguramente que a jugar o a hacer otra cosa hasta que se coma la Mm, verdura. Entonces, de primeras diría que eso. Luego también es importante que conozcamos que es totalmente normal que los peques, sobre todo entre los 2 años y los 6, que rechacen alimentos que no conocen y especialmente las verduras. Aquí hay varias teorías del por qué. A mí me gusta especialmente la teoría de, que es la teoría evolutiva, ¿no? De lo rechazamos porque las verduras se parecen mucho a las plantas y es indicativo, ¿no? Nos alerta de que quizá esas verduras tienen alguna sustancia tóxica. Si la ujú. comemos nos podemos envenenar, nos podemos intoxicar y esto es malo, ¿no? Ah, Entonces, interesante. hay otras teorías del sabor, ¿no? De que estamos más acostumbrados al sabor dulce porque es lo primero que tomamos a través de la leche. Pero bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Pero muchas veces yo Mm, ahora lo veo con mi peque que me llama mucho la atención que directamente con verla la verdura ya es como, ya, me echo para atrás, ¿no? Sin ni siquiera llevársela a la boca. Entonces, bueno, eso, saber que es totalmente normal, que no es tu peque que te quiera chantajear, pero a partir de aquí, ¿no? De aceptar que esto es normal, sí que podemos hacer una serie de cosas para favorecer esa ingesta, que se familiaricen y que cuando vayan pasando los años consuman esas verduras. Y entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué me quedaría? Lo primero sería exponerles de manera diaria a esas verduras, con independencia de que no las quieran comer. Porque ujú. algo muy común es, bueno, pues si no la come, no se la vuelvo a poner. Si no le gusta, no se la voy a poner. No, es que es muy automático. Sí, ¿No? Pues ¿para qué? ¿Para qué voy a sí, 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 malgastar sí, esa verdura? sí. Entonces, no caer en ese error el todos los días exponerle a diferentes verduras de diferentes colores, cortadas de diferentes maneras.
algo muy interesante es, vamos a evitar ese camuflaje de las verduras, ¿no? Que muchos papás dicen, no, pero si mi hijo sí que come verduras, se las meto en las albóndigas o se las meto en la pizza. Vale, sí, desde un punto de vista nutricional puede estar genial porque aumentamos el aporte nutricional, pero si buscamos esa familiarización, el pequeño sabe que esa masa de Ya. pizza de coliflor lleva coliflor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, interesante esto. Luego, junto a esto, comerlas en familia. Que claro, muchas familias dicen, no, y si yo le pongo la verdura, claro, le pones la verdura, pero tú mientras tanto le miras, ¿no? Cómo come. ¿Y tú? ¿Te Sí. está viendo a ti comer esa verdura? Entonces, importante porque al final cualquier cosa relacionada con el aprendizaje, lo que es la imitación y el que nos vean a Ujú. nosotros hacerlo, les ayuda, ¿no? A decir, ay, pues esto parece que no es tóxico porque si mi mamá o mi papá se lo está comiendo, es que muy Sí, malo no debe sí, de sí, ser. sí, sí. Y al final, pues, les estamos educando que nosotros también lo hacemos, si no es como raro, ¿no? Un poco de, me ponen la verdura y ellos comen otra cosa, ¿por qué hacen esto, no? Al Así final es, tenemos que dar ejemplo, ¿no? eso es. Mm, Ese sería dar ejemplo sí, y luego un poco la tercera sería la línea de lo que hemos comentado al principio, de se lo ofrecemos, pero vamos a evitar decirle, venga, pruébalo, qué rico, ¿no? Que esto también sale de manera muy automática. No es automático, no, sí. vamos a hacerlo de una manera muy natural, sin presionar. Es interesante poner pequeñas cantidades, porque si de Mm. repente el peque rechaza cualquier verdura y le ponemos una ración muy grande, pues imagínate, de repente ves ahí una montaña de brócoli y dices, ¿pero esto qué es? Sí, 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 sí. Vale, muy bien. La verdad que toda la razón en eso, que al final, bueno, vamos a darles un poco, que la prueben, que se familiaricen, ¿no? Con este tipo de alimentos. Y otra pregunta que también me habían hecho, que me parece súper interesante y la voy a, bueno, pues cuando ya hemos acostumbrado a los peques a comer de manera saludable, ¿qué pasa cuando te los llevas a casa de los abuelos? Y no sabemos que los abuelos, pues al final son la parte consentidora de la familia, ¿no? Y muchas veces, pues ellos no tienen esa mala intención, pero a lo mejor tú estás en casa esforzándote en darle, pues eso, ciertos o restringir, ahora tú me corregirás, ¿vale? Porque sé Ujú. que los alimentos prohibitivos, pues no tendrían que ser Mm. tan prohibitivos. Pero bueno, al final tú te estás currando día a día ese trabajo de alimentación saludable y qué pasa cuando les llevas a casa de los abuelos y ahí todo es alegría, ¿no? ¿Cómo podemos a lo mejor, pues no sé, a lo mejor hay alguna herramienta también para educar a los abuelos que al final es como mi madre, bueno, ella no estaba familiarizada con este tipo de hábitos saludables, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Es un reto. Y yo ahora me lo encuentro también, ¿no? Ese reto del entorno, de los abuelos, de vamos a una Ujú, cafetería, es un reto. Entonces, bueno, pues yo aquí lo primero que les diría es que valorasen realmente, digamos, el impacto, ¿no? Me refiero a si realmente van muy a menudo, no van muy a menudo, es muy frecuente porque al final están en diferentes entornos en los que se da. Realmente cuando eso se da están muy expuestos a una elevada cantidad de ultraprocesados. Es decir, a relativizar un poquito. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tan grave y podemos relajarnos, pero a ujú, lo mejor sí que lo es, porque yo sí que sé que a veces lo es, que es muy constante, van muchas veces a casa de los abuelos y al final sí que hay que poner límites, ¿no? Que un poco ujú, la idea es que al final tenemos que conseguir que los pequeños expuestos a esos productos ultraprocesados para evitar tener que negárselos. ujú, En el momento que los ven, los piden, la idea sería no negarlos, pero ¿qué ocurre? Que si están muy expuestos también vamos a tener que trabajar esa limitación. mm, Y este punto de la limitación es a lo último que tendríamos que llegar y para ello hay que reducir al máximo esa exposición. Entonces yo aquí diría que con aquellas personas, bueno, incluso si no tenemos confianza y vemos que es perjudicial para nuestros peques, hablaría directamente con ellos ujú, y les explicaría, mira, nosotros estamos muy concienciados, queremos que coman lo más saludable posible, no buscamos que no los coman nunca, porque esto es importante. Muchas veces mm, cuando mostramos esta postura se piensan que es que ya es que no queremos que lo coman jamás y que estamos en ese lado de es que es el demonio el ultraprocesado y no, un sí, poco el de transmitirles de no pasa nada si un día lo toma, pero es que al final por un día, al final son muchos,
es mucha cantidad en un único día. Entonces, me gustaría que cuando viniésemos a casa, pues o bien que solo hubiese una cosa o que hubiese preferiblemente esta otra cosa y bueno, os lo Sí, agradeceríamos. Y un poco, pues, llegar a ese punto en sí, el que sí, de sí. manera, pues, empática, ¿no? Mm, Bueno, cordial consigamos llegar a un acuerdo, ¿no? Con mm. estos abuelos, con Sí, nuestros padres, nuestros suegros. Yo esta es la mayor recomendación que puedo dar. hablando, ¿no? Al final Claro. es sí, 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 sí. Y ya que hemos tocado el tema de los ultraprocesados, porque aquí también, supongo que es como un melón, ¿no? Que te habrán preguntado como un montón de veces, amigos tuyos, compañeros tuyos, ¿no? O familiares tuyos. Y es un poco el cuándo debemos darle y cómo, porque, bueno, pues a mí sí que se me ocurre que a lo mejor el cómo sea en ocasiones y que tú siempre le dejes claro a lo mejor al nene o a la nena de esto es una ocasión especial, no sé, ¿eh? ¿Qué técnicas podemos abordar para...? Porque al final supongo que evitarlos a toda costa es algo imposible y tampoco creo que sea sano, ¿no? En plan, que no sepan que existen estos alimentos. Un poco, a lo mejor Sí. va en torno a eso, a esa educación y ese hablar, ¿no? Con ellos, que al final, aunque sean pequeños, son muy comprensivos. Sí, sí que te soy totalmente sincera, es que estoy ahora mismo en ese punto en el que no paro de leer sobre esto, Mm, porque reconozco que no tengo la respuesta pues más certera o lo que le vaya bien a cada familia, porque a sí. la hora de contestar esto, creo que es interesante que valoremos cómo es nuestra familia, nuestro entorno, qué tradiciones tenemos, si nos afecta mucho el perdernos alguna fiesta gastronómica, por así decirlo. Yo, en mi caso, soy muy de celebrar las cosas, me gusta Mm, mucho celebrar las cosas en relación a la comida, a las costumbres gastronómicas, ¿no? Entonces sí que tengo a día de hoy como una visión diferente a la que pueden tener otras familias en las que esto no les afecte tanto. Entonces, un poco en la línea de lo que comentas, yo creo que sí que es interesante no pasarnos a esa parte extrema de hay que evitarlos a toda costa. Este año no vamos a celebrar las Navidades en familia o no vas a ir a los cumpleaños. Pues yo a día de hoy pienso que esto también puede ser negativo, que al mm, final le estamos transmitiendo a un niño que eso es malo, que comer esa comida es mala, que hay que evitarlo. Y yo creo que se puede convivir perfectamente con esas tradiciones y fomentar una alimentación saludable. ujú, Entonces, yo soy de la opinión de no voy a evitar esto a toda costa, mm. pero sí que tenemos que tratar de aquello que esté en nuestras manos y que no implique un riesgo para la salud tanto del peque como de los adultos, que intentemos exponerlos al mínimo, ¿no? El decir, vale, sí, esto es una tradición, pero quizá a lo mejor todos los días ir a un lugar en el que el peque tiene disponible esos ultraprocesados no es bueno porque lo va a pedir y si lo pide se lo vamos a tener que negar. Ujú. Entonces, un poco la clave está en no ofrecer, en no decirle, ¿quieres una galleta o quieres una palmera de chocolate? No, vamos a ofrecer alimentos saludables, Ujú. vamos a intentar no mostrárselos, vamos a reducir al máximo ese estímulo Ujú. visual, ¿no? O Sí, ese acercamiento. sí, Y en el esa caso de que se exposición. dé, eso es. Y en el caso de que se dé, vamos a intentar no negarlo y cuando ya son más mayores, porque es que cuando son muy pequeños tampoco van a entender Ya, que les digamos, esto es que solo lo podemos tomar de manera ocasional. Y además ya, yo creo que esto ni siquiera lo entiende el adulto, ¿vale? ya, Porque ¿qué es ocasional? ya. O sea, yo creo más en que es mejor poner el foco en disfrutar de alimentos saludables Mm, porque nos gustan, no con la idea de no, es que lo tenemos que tomar porque es sano y lo otro es insano, porque si nos gustan los alimentos saludables, no vamos a necesitar los ya. otros. Los otros cuando estén, si los sabemos disfrutar también, los disfrutaremos y ya está. No le daremos ninguna carga ni positiva ni negativa. Sí, sí, sí. No, no, sí, esto es aplicable también a los adultos, porque al final nosotros también estamos expuestos a ultraprocesados y también los consumimos. Eso Al es. final hemos centrado el foco en la alimentación infantil, pero a nosotros pues también nos afecta y también tenemos que moderar ese consumo y bueno, lo que tú dices, un poco el trabajar en cómo, en qué momento podemos hacerlo, en qué no, ¿sabes? Y no estar totalmente expuestos a. No sé si el truco es no tenerlos en casa, pero a lo mejor
puede ser un truco, ¿no? El comprarlos también, pues bueno, en vez de comprar una bolsa de magdalenas, de 20 magdalenas, pues a lo mejor podemos ir a una panadería y comprar una magdalena, ¿no? Que a lo mejor Esa es la idea también... un poco. Sí, porque un poco lo que he visto en los últimos años, ¿no? Gente de mi entorno o en consulta, Ujú, que cuando nos marcamos también esa norma de en casa no entra ningún producto ultraprocesado, ya de alguna manera también estamos prohibiéndolos. mm, Entonces, es muy interesante lo que tú has comentado, que a lo mejor no se trata de esa línea roja de aquí no puede entrar, sino cuando en algún momento nos apetezca mucho tanto al adulto como al peque, a lo mejor podemos hacer algo de este estilo. Vale, vamos mm, a comprar, pero una cosa, ¿no? claro. Entonces, de esta manera, al final, se consume, se disfruta, pero no lo tenemos constantemente cada vez que abrimos la despensa. Que al final somos humanos, ¿no? Así es. Y es que, te digo una cosa, es que buscar esa perfección dietética nos Ya, aleja de la sí, salud, sí, porque sí, somos sí, imperfectos y esa sí, perfección nos lleva al control y sí. ese control nos lleva justamente al lado opuesto. Sí, 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 a la ansiedad y al quererlo más. Sí, sí, Así es. totalmente. Bueno, María, una de las preguntas que nos habían hecho, que me parecía muy interesante, es cuándo empezamos a preocuparnos por el peso de nuestros hijos. Me Ujú, parece como una pregunta que podría ser muy interesante para la comunidad, la verdad, porque yo lo desconozco totalmente. Y también, hilado a esta, para que ya tú nos hagas bueno, tu exposición de la respuesta, ¿qué sucede cuando el niño o niña pues, tiene a lo mejor una constitución más grande? ¿No? Porque a lo mejor no es tanto la preocupación en general del niño o niña, sino que a lo mejor ese niño pues, es más grande que los demás compañeros. ¿Qué hacemos ahí? Si tenemos que hacer alguna cosa, que a lo mejor no, ujú. no tengo ni idea. Entiendo que la pregunta, es cuándo nos preocupamos cuando el peso es, entre comillas, ¿no? Creemos que es, Sí, elevado, ¿no? No va por la sí, pregunta no va como que a lo mejor ha perdido peso, ¿no? Es cuando es más elevado. sí, sí, Vale. cuando tiende a eso. Vale, yo lo que os voy a contar sé que igual no está alineado a lo que nos vamos a encontrar en los centros de atención primaria y en los Ujú, hospitales, porque creo que todavía hay muchas cosas que cambiar, pero yo diría que en lugar de preocuparnos por el peso, vamos a ujú, preocuparnos por cómo está comiendo el peque, cómo se está relacionando con su entorno, con sus amigos, con su familia, cómo reacciona, ¿no? Ante diferentes situaciones, cómo gestiona las emociones, porque todo esto nos va a dar pistas de cómo está, de cómo es su salud. Porque hemos mm, caído en el error de poner el foco en ese indicador de peso para valorar si un peque o un adulto está sano o no está sano. Y aquí corremos el riesgo de perdernos y mucho en lo que sería esa relación saludable con el cuerpo, con la comida y en definitiva con la salud. Porque seguramente que a ti te pasa, Marta, que igual ves en tu entorno peques que son delgados por una mm, constitución, ¿no? Y que sin embargo igual son peques que comen de manera inadecuada, que se mueven poco, mm, pero como su peso es un peso normativo, no se está poniendo en foco sí, en ese niño, sí, ¿no? sí, No sí, se está animando a la familia a mejorar ningún aspecto sí, de sus hábitos. Y sin embargo vemos a un peque que, como tú bien decías, puede tener pues un cuerpo más gordo, ¿no? Y que es que al final hay cuerpos de todo tipo y la diversidad corporal está ahí y que no debería de ser esa parte en la que pongamos la atención para valorar si un peque necesita o no necesita una intervención. mm, Entonces, yo transmitiría la idea de todo esto, de vamos a intentar, aunque vayas al médico y le pesen, y igual a lo mejor en el colegio incluso les pesen, que a mí me parece esto horrible, ojalá sí, cambie, sí, ¿no? la verdad. Horrible. Sí, de hecho a mí me han pesado en el Sí, colegio y han sí. dicho: "Vale, normal". O no, Efectivamente, es que es como, ah, no, pues esta niña, además es que se lo dicen delante de la niña o del niño, ¿no? Y, uy, uy, y luego lo siguiente es, pues, hay que ponerse a dieta. Es que me parece algo que no me entra en la cabeza ya, con lo que no, sabemos a día de hoy que se sí, esté siguiendo esta práctica. Entonces, si nos escuchan sobre todo familias, vamos a tratar de no hablar del peso, no hablar mm, de cómo tiene que ser el cuerpo, vamos a hablar de cómo nos tenemos que mover, de cómo nos tenemos que alimentar, de cómo en definitiva tenemos que cuidar nuestra salud para tener una calidad de vida mm. pues adecuada con independencia de cómo sea nuestro cuerpo.
Eso es lo que Sí, diría. sí, 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 aplicable también a adultos. Sí, 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 sí. Me Tal cual, tal cual. parece me parece Sí, una sí. genial reflexión, la verdad, y superaplicable a nosotros. Mm, Bueno, otra de las preguntas que me hicieron y que también me parecía muy interesante tratar, porque igual aquí ya estoy tú ya me corriges, ¿eh? Pero sí que es verdad que a medida bueno, que nos hemos hecho mayores, como que el tema de las intolerancias, se ha puesto sobre la mesa y también como no tienes la sensación bueno, esto tú me corregirás, ¿eh? Pero tengo la sensación de que hay muchas más intolerancias, que también puede ser por ese anterior desconocimiento, que te sentaba mal algo y no sabías qué era. Y ahora sabemos y tiene un nombre, ¿no? Y es intolerancia, pues, a la leche, a la lactosa, intolerancia a, no sé. Tú, eso, ¿qué nos podrías recomendar? Pues cuando, por ejemplo, sobre todo en los peques, cuando pues tienen a lo mejor la barriguita hinchada o no les apetece comer un alimento y a lo mejor es porque les sienta mal y no nos lo han dicho. ¿Hay alguna prueba que les podamos hacer? Que tú ujú. nos digas, pues mira, hay una prueba, no sé, que nos compartas un poco esto, tu visión. Pues mira, realmente lo más importante es que si notamos cualquier cosita así rara en el peque, que vayamos al pediatra. Ujú, ¿Vale? O sea, realmente a día de hoy no hay ninguna prueba que haya que hacer fuera del ámbito hospitalario o que recomiende hacer para detectar cualquier tipo de intolerancia o alergia. Al final es ese profesional el que primero va a hacer un diagnóstico en base a los síntomas, en base un poco a todo lo que le cuente la familia y es importante que ese diagnóstico se haga con test validados, ¿no? Porque sí que a día de hoy hay test que muchos conocemos de, ay, pues te haces este test y te sale qué alimentos te están provocando hinchazón ujú, o qué alimentos puede ser que te estén engordando. Esto a día de hoy ya te digo que es totalmente falso, los hay y te dan unos resultados que se basan en una serie de justificaciones que no tienen evidencia científica. ujú, Y luego también al hilo de esto animaría a las familias a que cuando tengan sospecha de que quizá hay algún alimento que le esté sentando mal, que no se lo quiten sin tener ese acompañamiento médico, porque muchas veces lo que puede ocurrir, que esto pasa con el gluten. Ay, es que ujú, me ha dicho la mamá de no sé quién que también tenía la tripita hinchada y que cuando le ha quitado el gluten se le ha quitado. No, vamos a evitar esto. ¿Por qué? muy Porque bien. si te lo quitas por tu cuenta, cuando le vayan a hacer esas pruebas para valorar a ver si es o no ese componente el que pueda estar relacionado con la sintomatología, va a dar negativo. Y entonces se lo vas a volver a dar y otra vez va a empeorar. Entonces, Ujú. bueno, recalcar, ¿no? El ir al médico, el ir al hospital para que hagan ese seguimiento. Sí, sí, sí. Toda la razón. Es verdad que muchas veces nos dejamos guiar un poco por me han dicho que esto puede ser, pues venga, sin tener esa certeza médica, que al Mm, final los profesionales, pues, es a los que tenemos que recurrir. así Y, es. otro tema que este ya va un poco, es pregunta cosecha propia, es relacionado con, bueno, el tiempo a la hora de cocinar, ¿vale? Porque pues muchas veces no tenemos tiempo pues de eso, de decir, ahora es el momento de hacer un plato casero. Y al final, pues recurrimos a alimentos a lo mejor, pues eso, o ya no menos saludables, porque pueden ser saludables, pero que no tenemos ese puchero, ese caldo de mamá, de abuela, y un poco, ¿cómo podemos trabajar? No sé si hay alguna técnica o alguna herramienta para poder, pues bueno, tener otro tipo de alimentación que sea más de caldo de puchero, pues a lo mejor, no sé, el fin de semana, pues dedica un tiempo a cocinar para toda la semana. Y sobre todo enfocado a peques también, porque al final, pues bueno, tener que cocinar para los niños y las nenas, pues bueno, es más difícil, ¿no? Mm. Pues mira, yo aquí, un poco en base a mi experiencia, que es verdad que antes de ser madre era muy de, no, si en realidad el tiempo es igual para todos, es cuestión de organizarse. Bueno, sí y no, porque a veces tratas de organizarte y de repente tu peque se pone malito y esa organización se va al traste, ¿no? Entonces sí que hay que tener en cuenta que el contexto de las familias, pues puede influir, ¿no? En que aquello que queremos hacer no podamos hacerlo. Entonces yo aquí en este punto sí que creo que buscar el equilibrio, sí que diría que es interesante intentar sacar un poquito de tiempo, aunque sea muy poquito, para lo que tú dices, cocinar varias cositas
y poder tirar de ello. Yo, por ejemplo, a día de hoy, pues no hago un batch cooking como tal, que sería esa recomendación de cocinar un día durante 3 o 4 horas, porque, bueno, pues me parece inviable. Cuando tengo esas 3, 4 horas seguidas, es como lo último que voy a poner es las 3, 4 Ya, horas seguidas a cocinar. Quizá a sí. otra persona que le encante lo hace, ¿no? Pero en mi caso me gusta, pero también me gustan otras cosas y quiero un poco, Ujú. ¿no? El Sí. dividirlo. Entonces, pero sí que a lo mejor dedicar un par de días a cocinar una horita y algo, y cocinar pues lo que sepas que te cuesta más cocinar a diario, como puede ser verduras, cereales, alguna legumbre, y eso, tenerlo para por lo menos poder ir tirando de eso. Y junto con esto, sí que yo creo que a día de hoy en el mercado encontramos productos mínimamente procesados, listos para consumir o que requieren de poco calentamiento o poca preparación y que si sabemos leer bien las etiquetas, y entonces en este punto sí que diría que es importante saber leer los ingredientes que Mm, tiene para tomar decisiones más inteligentes, sí que podemos tirar de estos productos, pues verduras congeladas, legumbres en conserva, algún tipo de producto que a lo mejor esté, pues por ejemplo, una legumbre que trae a lo mejor algo de salsa de tomate, que a lo mejor los ingredientes son adecuados, ¿no? Pues todas estas ujú. cosas, las patatas o los tubérculos que simplemente tenemos que meterlos en el microondas y se hacen en 10 minutos, ¿no? Pues este tipo Sí. de productos no abusar, no porque desde un punto de vista nutricional estén mal, sino porque normalmente estos productos suelen venir envasados en plástico y yo aquí peco mucho y me doy cuenta y es una Ujú. cosa a mejorar que cuando voy a comprar digo, madre mía, ¿qué de plástico todavía sigo comprando? Por esto, ¿no? Porque cuando quieres reducir el tiempo de cocción o tiempo de dedicación en la cocina, Mm, compras cosas que vienen envasadas. mm. Entonces, bueno, buscar ahí un poquito el Sí, sí, equilibrio sí. Sí. y así poquito a poco se puede mejorar. Y en relación a lo que comentabas de saber leer las etiquetas, ¿hay algún documento que tú nos puedas recomendar? Porque yo, por ejemplo, o sea, me cuesta mucho traducir las etiquetas, no Ujú. las termino de entender muchas veces y o miro en ese momento qué es cada cosa o no lo sé, ¿sabes? Si lo que estoy Ujú. comprando está bien, está mal, no Sí. sé. ¿Hay Pues alguna cosa o a lo mejor has escrito algo que nos puedas recomendar para leer y entender mejor estas etiquetas? sí, yo voy a barrer para mi casa ahora. Sí, y haces muy bien. Dentro del curso de Aprender a comer sano está Mm, dividido en lecciones y pueden o apuntarse al curso completo, pero quien no quiera el curso completo pueden simplemente apuntarse, pues en este caso, a la clase de etiquetado nutricional. Entonces es una clase que dura unos 45 minutos en donde voy explicando pues todo lo que hay que tener en cuenta, pasos sencillos, desde dónde tenemos que empezar, qué ingredientes son los de calidad y los que no, y realmente lo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces nos volvemos locos, ¿no? De miro la etiqueta y me pongo a mirar el valor nutricional, pues te diré que en el 90 y tantos por ciento de las veces, simplemente con leer los ingredientes ya podemos saber si es un alimento procesado de calidad o si no lo es, sin tener que mirar nada ujú, más. Entonces, bueno, pues pues lo tienen en mi página web, en nutriendomicambio.com y ya te digo que pueden apuntarse solamente a esa clase. Se pueden descargar una infografía para llevarla en el móvil con una serie de pasos muy sencillitos de si tiene tanto de esto, entonces te tienes que fijar en esto otro o si no, en esto otro. Y es práctica. Al ujú. final, igual a lo mejor en algún momento te encuentras con un producto procesado que tiene un ingrediente que ni yo he visto en mi vida, porque esto es así, ¿no? De repente ves un nombre súper largo que no sé ni lo que es, Ya, pero suele ser excepcional. Normalmente al final son siempre los mismos ingredientes o parecidos y cuando ujú. tú ya te coges de referencia, pues mira, esta salsa de tomate está bien, pues ya compras siempre esa, ¿no? No hace falta tampoco Ujú. volvernos locos en este sentido. Perfecto, perfecto, María. Vale, pues bueno, yo creo que hemos abordado un montón de temas muy interesantes y nada, ya para acabar, te quería agradecer, bueno, tu tiempo, que hayas querido compartir tu tiempo con nosotros y nada, sobre todo, pues bueno, agradecerte o sea, invitar a las personas que seguramente pues ya te seguirán, pero si no, que lo hagan porque pues bueno, porque aquí nos has contado nada, un 1% de todo lo que cuentas en tu cuenta de Instagram y agradecerte también que dediques tu tiempo a eso, a divulgar, bueno, pues
temas que para nosotros, para las personas que no entendemos, pues son totalmente desconocidos. Así que doble agradecimiento, María. Muchísimas gracias, Marta. Ha estado muy, muy a gusto y nada, que quien nos escuche, pues deseo que aprenda y que pueda llevarlo a la práctica. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego, Hasta María. luego.